Hola. Hola María José, ¿cómo está ahí? ¿Me escuchan? Te escucho perfectamente. Súper. Sebastián se había conectado y Roberto también, pero no sé si están... Estamos Ahí todos, los estamos veo. todos. Estoy acá. ¿Cómo Ya, perfecto. están? ¿Qué tal, Roberto? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto, Sebastián, tú mandas. Ok, gracias Tarek por todo. Son 5 para las 7, así que debiéramos a las 7 en punto. Tarek nos debiera ir lanzar a la plataforma. Esperamos un par de minutos mientras la gente se conecta y tú te preocupáis de transmitir en las otras redes sociales donde más gente nos escucha. Y deberíamos estar iniciando a las 19:02. No sé si les parece. Roberto, María José, Tarek. Súper. Perfecto. Roberto, te voy a presentar como ingeniero eléctrico con un MBA, un doctorado en el MIT. No digas nada. Roberto Rigobón, profesor de MIT. Más nada, no tienes que decir más nada. Ok. Títulos Y son no como... irrelevantes. Ya, Sí. yo había hecho un research. No, no te preocupes. Te ahorro el research. Completamente. No te preocupes por eso. No tanto currículum. ¿Perdón? No tanto currículum, como le decimos. No tanto, no tanto se ve. Sí, considero que no es tampoco tan. Exacto, estoy de acuerdo. A mí la Ale, la subsecretaria de trabajo, me cobró sentimiento hoy día. Me dijo, oye, no estoy poniendo el gorro, vi por ahí que no salía tu jefatura acá. Y le dije, Ale, al contrario, como yo feliz, pero le preguntamos a ti, y me dijo que era mejor. Me dijo, no, toda la razón, está bien. Ya, está bien. Porque sí o porque no, igual hubiera sido. Sí, mira, lo mejor es preguntar. Sí, Claro, exacto. claro. Eso es lo importante. Teníamos, Roberto, 150 inscritos. Generalmente se conectan un tercio, Sí, sí. eso es por Zoom, y en las otras plataformas tenemos como el equivalente. Perfecto. Buenísimo. Bueno saber. Ahora a mí también, como estamos un mes de un plebiscito, hay mucho webinar dando vuelta. A mí varias gente me dijo que lo iba a ver después cuando ya estuviera grabado, porque no topaban con otras actividades y cosas. Claro, tiene sentido. No tiene sentido. Sí, pues, así que estamos grabando. Sí, pero María José después se edita todo esto. Ah, ya. Y dije, estamos grabando y yo diciéndote no, que No, tranquilo. Esto nosotros lo editamos y lo transformamos como en cápsulas más cortitas. Ah, perfecto, ya, no van bruto. No. ¿Y viste el seminario que tenemos mañana en la mañana, no? A las 8 Oye, de la mañana. sí, quiero tratar va a estar súper interesante, yo creo. Sí. ¿En inglés? En inglés, pero va a tener una traductora Simultáneo. simultánea. Sí. Qué buena. Incluso Zoom te da la opción. Tú apretas Enter y te va a la traducción. Así. Sí.
Tarek, son las 7. ¿Lo lanzo entonces? Yo creo que ya esperamos un par de minutos. Ok. Nosotros- ¿Lista? Muy buenas tardes, estamos esperando un par de minutos mientras la gente se está conectando, así que vamos a esperar. Y también estamos haciendo las conexiones para replicar esto, no solamente por Zoom, sino que por las otras redes sociales. Así que esperamos más de 2 minutos y comenzamos. Gracias. Ok, vamos a dar inicio. Ahora sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Izquierdo, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los auditores que hoy día nos están escuchando por las diferentes plataformas y sobre todo a nuestros 2 expositores que han tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Roberto y María José. Roberto es profesor del MIT, María José es economista, con un MBA de la Universidad de Columbia, y la verdad es que tiene una trayectoria laboral muy destacada, sobre todo en esta temática, todo lo relacionado con la mujer. Y hoy inclusive trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social justamente en una de las divisiones a cargo de las políticas sociales en estos tiempos
de pandemia turbulentos. Así que muchas gracias a los dos por acompañarnos. Voy a explicar rápidamente sobre el evento, cuál sería la duración de este, cómo va a ser el esquema. Así que déjenme contarles que actualmente todos sabemos, estamos en una crisis sanitaria, económica, no solamente local, sino que global, y es por ello que tener un investigador internacional es para nosotros un honor. Estamos en momentos de cómo hacer reactivar la economía, cómo realmente combatir las altas tasas de desempleo que tenemos, y en ese contexto es que surge este encuentro, que viene acompañado también de un documento que hemos estado realizando, un documento muy característico de este centro de estudio, el cual siempre busca generar propuestas de políticas públicas que vamos a dar a conocer justamente esta semana, y lo hemos titulado Plan de Apoyo Integral para el Trabajo Femenino. En realidad se desarrollan temáticas relacionadas con los diferentes impedimentos que enfrentan las mujeres al momento de buscar y encontrar trabajo remunerado, además de los determinantes tradicionales del propio mercado laboral, como son los salarios, la capacitación. Este documento busca analizar factores que afectan la decisión laboral de la mujer y que van más allá de esto último, guardando más bien la relación con dinámicas que tradicionalmente han tenido lugar en materia de labores domésticas u de otro tipo. En este ambiente, en este contexto, que se busca generar una conversación, desde un breve recuento de la evolución de la participación femenina, de los progresos que han tenido, los desafíos que hoy día tenemos, y sobre todo poder nosotros como centro de estudio colaborar en la discusión de las políticas públicas que debemos enfrentar, mirando diferentes ópticas de diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta, lógicamente, la brecha entre los diferentes sexos, así como también la amenaza actual que esta crisis nos ha puesto en evidencia. De particular interés nos resulta que la discusión sobre las tecnologías de la información en la elaboración de las políticas públicas, así como también las diferentes herramientas que podrían existir y estar disponibles para orientar el esfuerzo del Estado y de toda la sociedad. Este encuentro durará 1 hora, por lo tanto vamos a aprovechar de tener una rica conversación entre ambos expositores, María José y Roberto, y en el último tercio de la conversación, es decir, los últimos 20 minutos, tendremos espacio para las preguntas del público. Y es por ello que les quiero pedir encarecidamente que ocupen el chat, y a quienes que nos están escuchando por las redes sociales nos manden mensajes, porque vamos a estar juntando las preguntas y se las vamos a hacer llegar a los expositores para que nos den una respuesta. Sin más preámbulos, me gustaría arrancar, Roberto y María José, situándolos en el contexto actual. Estamos en una pandemia, hemos visto que esto ha tenido un efecto en la economía, en el empleo, y por supuesto que a las mujeres. Entonces, Roberto, nos gustaría poder escuchar cuál es tu mirada más bien general desde el punto de vista internacional, y luego, si María José nos podría acompañar con su mirada respecto a la situación nacional que estamos viviendo, y de esa manera arrancar una conversación entre ustedes dos. Yo los voy a interrumpir los últimos 20 minutos para darle espacio a las preguntas del público. Así que muchas gracias, Roberto, te dejo el micrófono. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación, estar aquí es un verdadero placer. Bueno, COVID, déjame arrancar con COVID. COVID ha resaltado muchas tendencias que venían ocurriendo, la ha acelerado, y fundamentalmente, más que eso, hemos encontrado nuevos aspectos sociales que no conocíamos. Déjame ser un poco más específico. Yo creo que en el mundo ya estamos enfrentados a una situación de mucha desigualdad del ingreso. Yo creo que los grandes logros de los últimos 40 años ha sido que hemos sacado muchísima gente de la pobreza. O sea, hace 35, 40 años atrás, el 25% de la población del mundo estaba en la pobreza, hoy en día estaría el 3%. Pero en este proceso de sacar a mucha gente de la pobreza, pues se nos ha quedado mucha gente atrás. O sea, lo hemos sacado de pobreza, pero lo hemos hecho más desiguales. O sea que estos beneficios no han sido repartidos en forma, independientemente, no han sido repartidos de la misma manera, ¿no? Para no juzgar si son justos o no justos, vamos a decirlo simple. Y
De hecho, cuando uno ve a los países de medio ingreso o de ingreso elevado en el mundo, a finales del año pasado teníamos a un cuarto de esos países que tenían situaciones de zozobra social. O sea, digamos, Chile es un ejemplo donde les cayó más o menos por sorpresa. Y cuando ves qué fue lo que estalló el proceso de protestas en Chile, digamos, desde afuera se ve como digamos, una cosa muy menor, un aumento en el costo del transporte público de pico, hora pico. O sea, la gente diría, bueno, esto es una tontería, pero no es una tontería, es la última gota. El problema es que tenemos un problema de medición y simplemente eso es lo que lo desató. Pues teníamos entre 25 y 30% de todas las naciones del mundo de ingreso mediano y alto, las teníamos con gente en las calles protestando. O sea que ya venía ocurriendo eso. COVID ha acelerado eso muchísimo, porque esta crisis ha producido un impacto en desigualdad mucho más grande, porque hay aspectos de desigualdad que no los conocíamos antes. Por ejemplo, la capacidad de la gente de mover su trabajo a la casa. La mayoría de la gente que estamos en esta llamada telefónica, tenemos la oportunidad primero de tenerla, o sea que ya tenemos internet, esa es una. Segundo, estamos en la casa y muchísimo de nuestro trabajo lo podemos hacer en la casa. Mira todos los libros que tiene Sebastián en la parte de atrás, él tiene todos los libros ahí. Esos no son libros de Condorito y vaina para leer, ¿entiendes? Esos son, digamos, porque parte de su trabajo lo hace en su oficina. Y entonces esa habilidad de mover tu trabajo a la casa es algo que viene con el nivel de educación. O sea, no es siempre cierto que el mayor nivel de educación te permite mover más el trabajo. Los cirujanos no pueden mover el trabajo a la casa, ¿de acuerdo? O sea, que hay ciertas profesiones que no. Pero mientras más educado seas, más fácil es mover el trabajo a la casa, al hogar. Muy difícil ser un plomero desde la casa. O sea, tú puedes arreglar, tú puedes arreglar todas tus tuberías 3 veces si quieres, pero después de la tercera vez ya estás fastidiado. O sea, es muy difícil ser constructor o trabajar en construcción desde la casa, muy difícil trabajar en minería si no estás en la mina, etc. Entonces, esto hace que, primero, cuando la cuarentena tuvo un impacto desigual muy grande, y segundo, también lo importante de esto es que el aspecto de salud es muy desigual, el riesgo. O sea, olvídate ya ahorita de si lo puedes mover o no. Suponte que la nación decide, ok, yo no voy a mover a la gente que está supliendo la comida, no la voy a mover, la voy a dejar en su trabajo, no la voy a obligar a ir a su casa, pero entonces lo estás exponiendo a un mayor riesgo. Entonces, al final del día, tuvimos desigualdad desde la parte del punto de vista del riesgo, desigualdad del punto de vista de la movilidad del trabajo, a la casa, de la flexibilidad. Mucha de esta gente trabajan en trabajos temporales, lo cual significa que el ingreso depende de lo que se produce. Si la economía se contrae 30%, que es lo que más o menos ocurrió en todos los países desarrollados, si la economía se contrae en 30%, eso significa que el salario de estas personas se va a contraer en 30% también, automáticamente. Muchas de estas personas son lo que se llama migrant workers, que están migrando de una ciudad a la otra para poder trabajar. En Chile no ocurre esto tanto, pero en Perú es brutal. El sector informal en Perú es brutal, es grande también en Chile, pero en los países donde el sector informal es brutalmente grande, estas personas son lo que se llama jornaleros, que están ganando día a día, y realmente el impacto que tienen es muchísimo más grande. Entonces, y el sector informal, el problema que otro que tienen todos los jornaleros es que no tienen una forma de verificar el ingreso, ¿entienden? Todos nosotros recibimos un ingreso formal de una empresa, por lo tanto hay una documentación del salario que tenemos. Entonces, todas las políticas sociales que dicen, bueno, yo lo voy a pagar a María José el 70% de su salario, bueno, tengo una forma de saber cuánto es ese salario, lo tengo documentado. La gente que está en el sector informal, por construcción, no tiene esa documentación. Entonces fue muy difícil hacerle llegar el dinero, muy difícil saber, inclusive saber cuál era la proporción apropiada para hacerle llegar el dinero. O sea que COVID ha sido muy devastador en ese sentido. Y por último, quiero hablar del problema social, que no, esto también está asociado con el nivel de estrés. Es que mucha gente la mandamos a su casa y esto va a aumentar los casos de depresión, va a aumentar los casos de violencia doméstica, que no lo hemos medido bien todavía, pero que van a ocurrir. Y entonces no solo hemos metido a más gente en la pobreza en este momento, sino que de paso lo hemos perjudicado en los aspectos sociales como violencia doméstica, por ejemplo. Finalmente, el más grave para mí, que es el de largo plazo, es que tenemos a todos los niños, ¿okay?, de primaria,
que no tienen acceso a una computadora, no tienen acceso a un iPad, que estos niños van a perder un año de educación. Eso me parece un crimen salvaje desde el punto de vista social. O sea, digamos, yo cuando todos los estudiantes de MIT, cuando nos movimos al hogar para estar todo el mundo en cuarentena, pues todo el mundo sacó su computadora y empezamos a dar clases por la internet, no hubo ningún problema, ¿entiendes? Yo entiendo que es más fastidioso tener clases en la internet, estar todo el día viendo la televisión, pero bueno, yo veo fútbol todos los domingos, todo el día, así que esto para mí es casi tan entretenido. Pero es fácil hacer la transformación. Un niño de una comuna pobre simplemente se quedó sin educación, perdió el año. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan, que si el verano es una depreciación brutal de conocimiento, o sea, si ustedes agarran a un niño y le hacen un examen el último día de clase y le hacen el mismo examen cuando el chamo regresa después del verano, te van a ver que el deterioro es brutal. En el verano, bueno, ¿ok? Y hay un gran aspecto que pasa en el verano, los niños más pudientes siguen estando de alguna forma estimulados, los niños menos pudientes no están estimulados, eso produce una depreciación del conocimiento brutal. Bueno, lleva eso un año, que más o menos lo que va a pasar con esta calidad. Entonces yo estoy preocupado porque estos 4 aspectos de desigualdad, que ya venía mal antes, van a ser peor. O sea que yo estoy preocupado de cuál va a ser la situación social de muchos de los países nuestros en 3, 4 años cuando empecemos a agarrar el inventario del desastre que se ha producido. María José. Súper, gracias Roberto y gracias Sebastián por la invitación. Un honor contar con Roberto para conversar de estos temas. Comparto 100% el diagnóstico y creo que en Chile, claro, como Roberto ya comentaba, esta crisis sanitaria que enfrentamos, que todavía estamos lejos de saber cuándo será superada, todavía hay mucha incertidumbre en torno a eso. Se nos suma el estallido social, una crisis social sin precedentes, lo cual agudiza la economía, agudiza el empleo y también aumenta los desafíos sociales que enfrentamos en torno a lo que comenta Roberto, lo que es la trayectoria educativa, que ya hay hartos estudios que muestran que efectivamente los niños y niñas de hogares más vulnerables van a tener un rezago mayor. Y también, tema que nos convoca es cómo esta crisis evidencia brechas que existen entre hombres y mujeres y sobre todo agudiza algunas. Solo como contexto, en Chile vemos que en este año la participación laboral masculina ha caído un 20%, y un 15%, perdón, y cuando vemos la femenina cae un 20%. Hoy nosotros antes de la crisis estábamos en niveles de participación laboral femenina en torno al 50%, y hoy día estamos en un 42%, es decir, hemos retrocedido 20 años de empleo femenino, y eso es algo que es muy duro porque ha sido una lucha, un avance importante en nuestra sociedad, y es de un minuto a otro decir qué pasó, estamos 20 años atrás. Y ahí empieza el gran debate, Roberto, de ¿será esto transitorio, será permanente? Esta crisis debería ser transitorio, pero uno dice, ¿cómo evitamos que esto no se transforme en un efecto permanente? ¿No? Y ahí yo creo que es clave tener como parte del diagnóstico, que es muy fuerte en Chile, al igual que en Latinoamérica, es el impacto que ha tenido el cierre de los establecimientos educacionales, para el empleo femenino. Al final, nosotros de las encuestas de empleo que tenemos, sabemos que en promedio, pre-COVID, la mujer utiliza 3 horas más semanales que los hombres, en 3 veces más de tiempo, perdón, que hombres en cuidado de otros miembros del hogar, de adultos mayores y que hacer el hogar. Sabemos que existe una brecha y sabemos que en Chile recae estas tareas en la mujer. Y efectivamente con esta crisis, con el cierre de todos los establecimientos educacionales, la primera afectada y la que asume este rol es la mujer. Y eso ha implicado que muchas mujeres han tenido que renunciar a su trabajo, e incluso las que han tenido la oportunidad por la naturaleza del empleo de teletrabajar, muchas veces no lo han podido hacer.
lo cual se muestra y vemos el impacto en las cifras del empleo que ya muestran un rezago y un impacto mayor en las mujeres. Y solo como para contextualizarte, Roberto, en Chile no solamente tenemos, que era pre-COVID también, tenemos una brecha en participación laboral y ahora mayor. También dentro del mercado laboral existen brechas importantes. Los datos que tenemos sabemos que, por ejemplo, la presencia de mujer en directorio no alcanza el 10%, tenemos una brecha salarial en torno al 27%, que algo comentaba Sebastián. Es decir, tenemos un diagnóstico de una situación laboral, y no solo laboral, sino también en múltiples dimensiones. La mujer sufre más de violencia, el uso del tiempo, el ocio, el uso del tiempo que tiene disponible para ocio, incluso en eso existe una brecha importante con respecto al hombre. Y en ese espíritu, Roberto, me encantaría conversar contigo. ¿Por qué tú crees que existe una mayor vulnerabilidad en el empleo femenino que en el masculino? Es decir, ¿por qué vemos que cae más el empleo femenino en la mujer? Y ahí también conversar sobre, ¿cómo ves como el tema de como el acceso, el mejorar los indicadores, el tener que la meta sea la participación laboral versus como una inclusión real? Que creo que también explica mucho de cómo estamos enfocando el problema y por qué hay una mayor vulnerabilidad hoy día en el empleo femenino versus el masculino. Si me permite, déjeme arrancar con la segunda, porque va a ser un poco la respuesta de la primera. Primero, sí, yo creo que hay una gran diferencia entre acceso e inclusión. O sea, la mayoría de las mujeres que deben estar escuchando esta charla deben tener montones de historias en las cuales tenían acceso a una reunión, a un trabajo, a una promoción, al colegio, a la universidad, en el tránsito, para entrar al cine, ¿entiendes? Digamos, eso es acceso. Entonces tú te paras en la fila para entrar al cine y bueno, y ahí seguramente hay 50% de personas. Pero si tú te pones a ver, tener acceso no significa que van a ser tratados de la misma manera. Y eso es la diferencia entre acceso e inclusión. Entonces, lamentablemente, es más, lo que quiero decir es, yo no he conocido una mujer que haya trabajado que no tenga alguna historia de estas, ¿de acuerdo? En la cual tenía acceso pero no tuvo inclusión, donde no fue respetada, y esto ocurre todo el tiempo, o sea, y ocurre en todos los países. Yo creo que es importante entender que el problema es que primero existe todo un sesgo sistémico, pero el segundo es que es muy difícil medir ese sesgo. Entonces lo que nosotros hacemos, en general, es medimos acceso. Como no podemos medir inclusión, medimos acceso. Entonces contamos, nos encanta contar. De hecho, el primer lugar donde los tipos contaron fue en Egipto. La primera encuesta del mundo ocurrió 3.500 años antes de Cristo, ¿ok? Y fue en Egipto, donde los tipos lo que hicieron fue empezar a contar. Entonces contaron cuántas vaquitas tenía, cuántas eran las hectáreas que estaban la gente sembrando, que estaba sembrando, cuántos esclavos tenía, etc. Y empezaron a contar. Y ese día, como aprendimos a contar, entonces lo único que hacemos es seguimos contando, ¿ok? Entonces, toda la oficina de estadística lo que hacen más o menos es contar. Entonces cuentan, bueno, ¿cuántas mujeres tienes en los boards? La estadística que María José acaba de aclarar. Diciendo, bueno, ¿cuánto es la proporción? Dijiste que fue menos del 10%. Y esa es muy baja, yo entiendo que es muy baja. Pero otra vez es un conteo. Mi pregunta es, si yo llevo esa estadística del 10% al 45%, vamos a suponer que no la llegas al 50%, pero llevas del 10 al 45%, tienes ahorita el 45% de las composiciones de los boards están conformadas por mujeres. Eso no garantiza que las mujeres vayan a ser tomadas en cuenta, tampoco garantiza que las mujeres vayan a ser mejor tratadas. Y la razón es porque aquí estamos concentrados en el estadístico incorrecto. O sea, esto es importante tener el conteo apropiado. Pero yo creo que es más importante entender que, dado ese conteo, cómo es el trato. Entonces, como la sociedad no puede medir trato, no puede medir cómo está el respeto, ¿okay? Es complicado medirlo. Entonces, lo que hacemos
es que nos concentramos en el conteo. Y entonces cuando tú te concentras en el conteo, generas un falso sentido de logro. Porque entonces está la empresa que dice, oye, vale, yo quiero llegar a 40% de mujeres. Entonces empiezas a contratar mujeres, ¿no? Claro que tú no es que le quieres prestar atención, ¿no? Porque, o sea, yo no voy a cambiar mi grado de discriminación. Entonces yo soy un banco y entonces digo, no, tampoco que la vamos a poner en finanzas, ¿entiendes? No, 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 no. Vamos a crear aquí una división de Environmental Social Responsibility y lo vamos a poner a que se encarguen de eso, ¿entiendes? Y entonces empiezas a contratar mujeres. Cuando llegas a 40%, dices, lo logramos. Somos la empresa en Chile que tiene la mayor proporción de mujeres en gerencia. Y entonces te fumas unos tabacos, ¿entiendes? Y bueno. Entonces, al final, el trato es inclusive peor, ¿me entiendes, María José? Porque al final lo que hago es que te asigno tareas que no son importantes, justamente porque no me interesa tu opinión. Y entonces eso exacerba la situación. Por cierto, lo que acabo de escribir no es que me lo conozco en Chile. O sea, lo que acabo de escribir no sé si ocurre en Chile. Para ser sincero, no tengo ninguna referencia para decir que esto ocurre o no ocurre en Chile. O sea, esto yo lo veo en Europa y lo veo en Estados Unidos. Lo veo en Japón, lo veo en los países desarrollados, lo veo en los países en los que pudiesen darse el lujo de no hacer esto, lo hacen. ¿Ok? O sea que esto, o sea, digamos, o sea, yo conozco muy bien Chile, pero no lo conozco tan intensamente como para poder decir que esto ocurre. Tú me dirás. Pero es así, está bien en tu Lamentablemente diagnóstico. es así, sí. Sí, efectivamente. Sí. Y yo creo que ahí, al final, es súper interesante lo que planteas, porque yo creo que no solo en el tema de género, sino en general, parte del estallido social, la crisis que enfrentamos también es que muchas veces logro o pensamos que ya hacemos el check de ciertos desafíos porque llegamos a la meta. Lo que tú dices, muchas empresas están preocupadas de alcanzar la paridad. Alcanzar la paridad, bueno, tengo la mitad de mujeres en mi organización, pero lo que tú dices, en qué sectores trabajan, generalmente los peores remunerados, tienen una brecha salarial importante, no tienen políticas de promoción. Y yo creo que en ese espíritu, sobre todo en un desafío que, como es la equidad de género, es muy relevante el contar con data al final, como poder generar buenos diagnósticos y también poder medir cosas que van más relacionadas con el proceso y no el resultado propiamente tal. Eso es correcto. Por ejemplo, una de las cosas, hablando de estas mediciones, una de las cosas más interesantes que yo vi ocurriendo aquí en los Estados Unidos es que me imagino que también debe estar ocurriendo en Chile, es que ahorita tenemos muchísimos trabajos que las empresas lo que están haciendo es optimizar el trabajo, ¿me entiendes? O sea, donde los trabajadores están siendo usados, Amazon es un buen ejemplo, ¿me entiendes? Amazon, Uber es un buen ejemplo de estas cosas donde lo que ocurre es que el trabajador no es que va a trabajar de 9 a 5, no es que tiene un turno, ¿entiendes? Sino que yo uso al trabajador de la forma más eficiente dependiendo de cuándo me conviene más usar al trabajador. Entonces, eso hace que, por ejemplo, mi horario de trabajo ya no es predecible, ¿tú me entiendes? O sea, Roberto, yo de repente trabajo, o sea, Amazon me diría, mira, Roberto, a ti te necesito lunes y miércoles en el turno de la mañana, el jueves lo tienes libre, el viernes, sábado y domingo te necesito en 2 turnos y el domingo es doble turno a la noche. O sea, y la razón es porque dado lo que están esperando ellos en las órdenes, ese es el óptimo para mí, dado el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, imagínate, mi esposa, o sea, que también tiene un trabajo, porque la mayoría, vamos a suponer que los dos tenemos un trabajo. Entonces, ahora mi trabajo es totalmente aleatorio, ¿no? Eso significa que ahora mi esposa no puede ir a trabajar de 9 a 5. ¿Entiendes? Porque el problema es que supone que mi esposa había escogido el trabajo justamente para que coincidiese con el horario escolar de los niños. Bueno, ahorita no puede, porque como ahora mi trabajo es aleatorio, ella no, y nos tenemos que complementar en el cuidado de los niños en el hogar, ¿entiendes? Entonces ella ya no puede tener ese trabajo. Y típicamente lo que ocurre en nuestros países es que la mujer tiene que dejar su trabajo. Y ella deja su trabajo no necesariamente porque lo quiere dejar o porque no lo necesita. Es porque estas son las consecuencias inadvertidas de usar el trabajo en forma hipereficiente de uno de los dos en la pareja. Y
tú te puedes imaginar la cantidad de tensiones que esto produce. Porque, ¿entiendes? O sea, uno de los dos tiene que cambiar de trabajo. Claro, a lo más que es parte también de lo que recomienda un poco el documento que Sebastián señala horizontal, que es también generar sistemas de flexibilidad laboral para ambos. Es decir, que al final uno ve la literatura y una de las grandes razones por qué la mujer no ingresa al mercado laboral, por un lado es porque tiene que cuidar de otras miembros del hogar, porque no tiene las redes suficientes, sistemas de cuidado disponibles, pero también porque eh, por la poca flexibilidad que los trabajos ofrecen. Y en ese sentido en Chile, que me imagino que en muchas partes también ha sido igual, como la crisis nos ha obligado, esta crisis sanitaria, a acelerar en el sector privado, también público, sistemas de teletrabajo que antes pensamos que en décadas se lograría y ahora tuvimos que apurar, ser capaces todos de trabajar de la casa, adaptarnos, estar todo el día en Zoom. Y también algo que se plantea en el documento que es muy interesante es que para la reactivación económica es clave que todos estos esfuerzos no sean transitorios, sino queden de forma permanente, como políticas permanentes de las empresas, porque eso sí, como tú bien comentas, si por ejemplo uno de la pareja tiene, o de los miembros del hogar tiene la flexibilidad y el otro no, efectivamente dificulta, pero si uno logra, entre más flexibilidad existe para todo, permite mejor adecuar los tiempos y también compatibilizar la vida personal y familiar de mejor forma. Sí, bueno, o sea, otra vez, esto del teletrabajo no afectó a todo el mundo de la misma manera, ¿entiendes? Entonces, si bien yo creo que aceleró el camino, que hay ciertos trabajos que sí se podrán flexibilizar justamente porque hicimos esta inversión ahorita en COVID, muchos otros no se van a poder flexibilizar de ninguna manera. Fíjate que yo al final del día no creo que esto va a mejorar demasiado la situación, creo que la va a empeorar más, María José, porque mira Más derecha. Sí, vale, yo creo que esto va a ser peor, ¿eh? O sea, fíjate que, o sea, déjame explicarte, o sea, ponte desde el punto de vista de una empresa. Resulta ser que yo era una empresa de internet, ¿ok? O sea, que ya yo tenía todo el mundo, ¿no? Trabajando por internet, y yo tenía todo el mundo que iba para la oficina, ¿de acuerdo? Y ahora los mandé a todo el mundo para la casa, ¿de acuerdo? Bueno, al principio la gente dijo, oye, mira, oye, eso sí es bueno, como decimos nosotros los venezolanos, eso sí es chévere. O sea, que ya, entonces, oye, eso sí es bueno, porque entonces ahorita yo estoy en la casa, entonces yo voy a trabajar en la casa. No, tú no vas a trabajar en la casa. Lo que te va a ocurrir es que tú vas a dormir en el trabajo, ¿entiendes? Porque resulta ser que yo soy soltero, no tengo nada que hacer, ¿entiendes? No puedo salir, entonces trabajo 16 horas al día, 7 días a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, yo te escribo a ti, María José, a las 9 de la noche, esperando que tú me respondas. Suponte que soy tu supervisor, yo soy tú, estamos trabajando juntos, ni siquiera soy tu supervisor. Pero yo te envío un email a las 9 de la mañana que tú, digamos, suponer que tienes hijos, no sé si tienes hijos, pero vamos a suponer que tienes hijos, o tienes familia, o tienes una vida después, que no sea tu trabajo, tú has decidido a las 9 de la noche, pues dedicarte a hacer otras cosas en tu vida. Y tú me contestas a la mañana siguiente. Tú entiendes que cuando repitas esta transacción 25 veces, va a llegar un momento en el cual va a quedar claro que yo trabajo más que tú, ¿no? Claramente. Yo envío el email a las 9 de la mañana y a las 6 de la mañana tú me envías el email a las 10, me responde a las 10. Entonces, yo lo que creo es que si tú te pones a ver en términos de la flexibilidad, todas aquellas mujeres que de alguna forma tengan un hijo, se les va a complicar radicalmente este proceso. O sea, por ejemplo, mis hijos son mucho mayores, ¿entienden? Y yo como profesor realmente no tengo nada que hacer todo el día. Entonces yo trabajo 16 horas al día, todos los días. ¿Entiendes? Sábado y domingo. Estoy trabajando todo el tiempo. Me llaman a cualquier hora estoy respondiendo el teléfono. Pero, digamos, yo no creo que todo el mundo pueda tener el mismo ritmo de trabajo. ¿Entiendes? Entonces yo creo que esto va a generar aún más desigualdad, ¿entiendes? Entonces imagínate las promociones, María. Esto es un shock muy, pero muy grave. Esto va a afectar las promociones en el futuro. Y va a afectar las promociones en forma con evidencia.
Porque yo decía, oye, mira, María José, pero ¿por qué te vas a molestar? Mira todo lo que trabajó Roberto. ¿Cómo no le voy a dar la promoción a Roberto si él hizo 10 veces más trabajo que tú? O él hizo 1,5 veces más trabajo que tú. ¿Entiendes? Entonces, es un problema sistémico que no lo vamos a resolver simplemente porque la flexibilización debería todavía asegurar que la persona trabaja 8 horas. ¿Entiendes? Ahora, la gente... Claro, tiene que ir con una adecuada regularización y marco normativo que permita, al final se supone que debería traer en sí mejor calidad de vida, mayor flexibilidad. Yo creo que tiene que ir con ese marco, si no, no pierde todo el sentido. Claro, ¿no? Pero es que en el corto plazo no tienes ese marco, ¿entiendes? En el corto plazo, y es una competencia por la promoción, no sé. Entonces tú tienes una pequeñísima discriminación en el hogar, donde entonces tienen que decir quién a las 5 de la tarde se encarga de cuidar a la mamá, quién a las 5 de la tarde se encarga de cuidar a los niños, y ya tú me acabas de decir que son 3 veces más el tiempo de las mujeres que los niños. Eso en Chile, la estadística que tú me diste. Entonces adivina qué está ocurriendo. A las 5 de la tarde lo que va a ocurrir es que entre la pareja, el que va a decidir trabajar más, automáticamente ya socialmente está aceptado que entonces tú vas a dedicarte a tu mamá, que le tienes que ir a las medicinas o lo que sea, ¿entiendes? Y entonces, y tu esposo es el que va a seguir trabajando más tiempo. Entonces, y va a ocurrir en forma automática. Y como aquí es una competencia por la promoción, la gente va a trabajar muchísimo más. Y las empresas les va a encantar, porque entonces yo no tengo que pagar por tu puesto ahí en la oficina, ¿de acuerdo? Bueno, necesito menos espacio para la oficina. Segundo, tú vas a perder muchas de las conexiones en la empresa. O sea, tú en tu trabajo, tú desarrollas estas conexiones con el contacto personal. Todo eso lo vamos a perder. Pero en el corto plazo las empresas van a ser mucho más eficientes. La gente va a trabajar muchas más horas. Va a haber muchísimos más casos de estrés en los hogares. Y los que van a pagar los platos rotos van a ser las mujeres. Sí, lamentablemente. O sea que yo esto lo veo muy preocupante. Estas son las innovaciones cuando no están bien reguladas las innovaciones, pueden tener impactos negativos muy grandes. ¿Ok? O sea, esto no es libertad, esto es libertinaje. ¿En serio? Exactamente, o sea, efectivamente las políticas y todo lo que implique flexibilidad laboral, lo primero también que muchas veces hay malentendimiento que empresas, organizaciones que dicen, bueno, yo tengo políticas familiares solamente para las mujeres o para que ellas, al final lo que también queremos es que efectivamente se promueva la corresponsabilidad en el lugar de trabajo, que se promueva también el uso de los permisos, por ejemplo, el postnatal en Chile, por el hombre es tomado muy, muy poquito, como un 5%, el traspaso que se puede hacer al final. Y eso te demuestra que también hay un tema cultural fuerte, porque si bien uno puede pensar en políticas públicas, en incentivos para regular la cancha y que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y tengan las mismas oportunidades para entrar al mercado laboral y en la permanencia en también hay un tema cultural fuerte en Chile que es lo mismo que en Latinoamérica, que es el rol que tiene que tener la mujer. Solo como datos, por ejemplo, una última encuesta de la Católica del Bicentenario que muestra que el 45% de los chilenos cree que un hogar se descuida si la mujer trabaja a tiempo completo. Y en el mismo espíritu cree que el 50% cree que hay trabajos más adecuados para mujeres y hombres. Entonces, también eso habla que al final es necesario un marco integral de políticas que busquen incentivar la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero sobre todo también tienen que promover la corresponsabilidad y tienen que avanzar en este cambio cultural. Yo no sé cómo tú ves, Roberto, que se puede también acelerar en ese sentido. Cuando yo me casé con mi esposa, o sea, ella puso una regla muy fácil que dijo, en esta casa no se trabaja ningún fin de semana, punto. O sea, no importa la excusa. Yo era estudiante doctoral en ese momento
y dijo, y a partir de las 5 de la tarde aquí no se hace trabajo. Dice, y dijo, punto. Y mi esposa, digamos, estaban bien cada la regla, así que yo hice mi doctorado, yo me levantaba a las 5 de la mañana, cuando ella estaba durmiendo, ella siempre me decía, tú te puedes levantar a la hora que tú quieras, pero, pero de aquí a las 5 de la tarde se acaba y los fines de semana no se trabaja. Digamos, yo creo que lamentablemente aquí se necesita regulación, ¿entiendes? O sea, el ejemplo que te estoy dando con mi esposa es que yo dormía 3 horas al día antes de casarme, tenía 2 trabajos y trabajaba todo el tiempo. Entonces, cuando me estaba casando con mi esposa, estábamos diciendo que íbamos a tener hijos, ella estaba sacrificando su trabajo, ella tenía un muy buen trabajo en Procter & Gamble, y ella estaba sacrificando su trabajo porque nos íbamos a mudar a los Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces, en ese proceso, la decisión fue, bueno, vamos a tener nuestros hijos, y ella dice, ok, yo me voy a dedicar a mis hijos en el hogar, pero dice, bueno, pero este sacrificio va de 2 partes, ¿entiendes? Dice, aquí a las 5 de la tarde no se trabaja, y déjame decirte, yo tengo la gran fortuna de tener un trabajo que me permite hacer eso, ¿entiendes? O sea yo tengo el gran privilegio de, mis vacaciones coinciden con las vacaciones de mis hijos, ¿entiendes? Y yo respeté la regla. Yo solamente trabajé un fin de semana en los primeros 21 años de mis hijos. Solamente un fin de semana. Y ese día que trabajé era el día justo antes de entregar mi tesis porque no la pude entregar el viernes. Y el lunes era el último día. Y entonces mi esposa me dijo, magnánimamente, tú sabes, como César allá en Roma dice, ok, te voy a permitir trabajar el domingo. Y a las 2 de la mañana terminé la tesis y la entregué el lunes. Pero, pero ese fue el único momento magnánimo de mi esposa en 21 años. Y aquí lo que quiero decir es que es muy importante la regulación, ¿entiendes? Porque la competencia va a hacer que las personas que tienen la mayor flexibilidad la aprovechen más. Y entonces, por lo tanto, las que tienen menos flexibilidad o que tienen algún tipo de discriminación implícito van a salir perdiendo. Pensar que aquí el mercado resuelve el problema es la reacción incorrecta. Aquí tiene que haber cierto orden. Tiene que haber transparencia, ¿entiendes? Las empresas tienen que de alguna forma decir qué es lo que están haciendo para que alguien pueda de alguna forma evaluarlas, ¿entiendes? Otra vez, al final, no nos debemos concentrar en estos estadísticos de conteo. Tenemos que contar estos estadísticos sobre cuál es el trato de las personas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, alguien tiene que decidir, alguien que conozca Chile, ¿me entiendes? Y entonces dice, mira, esta es la forma como el maltrato ocurre en Chile a las mujeres. O sea, hay 3 o 4 formas, y te puedo asegurar que hay montones de sociólogos que han estudiado esto en forma muchísimo más profunda de la que yo he pensado. Pero estas personas entienden cómo es que ocurre ese trato a las mujeres en los trabajos. Algunas de esas cosas son muy explícitas, algunas cosas son implícitas. Las implícitas son las que son difíciles, pero en esa conversación uno puede detectar qué cosas se pueden medir. O sea, yo le digo a la gente, dame el cuento completo, desde que empieza hasta que termina. Y cuando me estás dando el cuento completo, de repente encuentro un par de lugares donde se puede hacer medición. Y eso es lo que hay que medir el proceso de discriminación. ¿Entienden? Totalmente. Y yo creo que también es el gran desafío de esta agenda. Yo creo que en los últimos años, bueno, desde del movimiento Me Too, hace unos 3 años será, Sí. las olas feministas que han habido, lo que pasó acá en Chile el año pasado con las tesis, uno ve que hay una mayor demanda por hacerse cargo de injusticias, de brechas, de discriminaciones históricas, y es duro porque al final si no existe data, si no existen diagnósticos, muchas veces queda como un movimiento más y no como una realidad. Y yo creo que la realidad sabemos que es así, pero efectivamente el gran desafío, y sobre todo en Latinoamérica, es contar con buenas estadísticas. En Chile no tenemos buenas estadísticas de violencia, tenemos encuesta de percepción de la Subsecretaría de Prevención del Delito, tenemos también uno que otro sondeo, pero no tenemos todavía una forma de poder identificar bien cuál es el problema y también
lo que tú dices, las discriminaciones, sobre todo en el mundo laboral. Yo creo que ahí muchas veces el foco está, como tú decías, en cuáles son los indicadores hoy día: mujer en directorio IPSA, mujer en tasa de participación laboral, la brecha salarial del INE, que también es una brecha que mide promedio de trabajadores dependientes, no te está mostrando discriminación por cargo, por decirlo así. Entonces, clave también avanzar en data para cuantificar los problemas y para poder efectivamente hacerse cargo. Mira, lo que está diciendo es tan real, ¿ok? José, acabo de revisar en Google Trends en los Estados Unidos la cantidad de veces que la gente buscó la palabra Me Too en Google, ¿ok? Y bueno, esto lo pasé a todo el mundo, ¿ok? Para que sepan, esto no es que es confidencial, o sea, te van a una cosa que se llama Google Trends y escriben Me Too y te peta Enter y le dices 5 años. Y en este momento, la gente está buscando un 24% de lo que buscaba cuando esto empezó a ocurrir, que fue a principios del 2017, final del 2016, como tú dijiste correctamente, 3, 4 años. O sea, Me Too, con lo fuerte que fue ese movimiento, ya hoy en día es una cuarta parte de lo que era antes. Justamente porque es un movimiento en el cual tú estás mostrando indignación. Pero no me estás diciendo qué hacer. O sea, me da unos principios. Pero ¿cómo implemento esos principios si no los puedo medir? ¿Entiendes? O sea, entonces, por cierto, la indignación está perfecta que ocurra. A mí me parece muy bien que haya indignación, porque eso es lo que nos dice que algo está mal. Pero después que estés indignado, entonces lo que tienes que hacer es decir, ok, bueno, espérate un momentico, vamos a ver cómo arreglamos el problema. ¿Entiendes? Esa es la mentalidad ingenieril. O sea, yo soy ingeniero y a mí me encanta resolver problemas. ¿No? Yo no me interesa cuál es la solución óptima. Yo quiero una solución. Entonces, en esa solución, uno tiene que pensar cuál es el proceso de discriminación, para entender qué es lo que tienes que medir, para evitar que ese proceso continúe. Muy difícil cambiar el mundo a punta de indignación. Muy, pero muy difícil. La indignación dura poco. O sea, miren, yo soy de Venezuela y, digamos, montones, cientos de miles de venezolanos se movieron para Chile. Por cierto, a todos los chilenos que están aquí, les quiero dar las gracias por haber recibido a todos esos venezolanos que recibieron con los brazos abiertos, porque en mi país, el 15% de la población tuvo que salir por violación a los derechos humanos. Y el problema es que ¿qué es lo que ha hecho Maduro? Es que la indignación es cortoplacista. ¿Entiendes? Viola los derechos humanos, la gente se indigna, está enojada por un tiempo, se va del país y ya se acaba la indignación. A los 3 meses se le acabó el problema. O sea, la gente se lo olvida. Y Me Too, que es un buenísimo ejemplo, es impresionante porque ese 25%, o sea, el punto máximo fue en enero 14 del 2017 y para junio 25 del 2017 ya era un 20% de lo que era antes. Pero 6 meses. Algo que salió en todos los lugares del mundo, tuiteado por todos lados del mundo. En 6 meses, la indignación se acabó. Entonces, el problema Claro, es que no lo tenemos. Sí, vale, por eso que yo creo que este problema. O sea, yo estoy haciendo investigaciones de Women Empowerment. Yo debo tener ya como 10 años. ¿Ok? Trabajo en cosas de tráfico de seres humanos, en todos los aspectos horribles de los seres humanos yo trabajo. Violencia doméstica. Y la razón, y yo tengo una lista larguísima de problemas, ¿entiendes? Y entonces es interesante porque esos problemas van avanzando dependiendo del número de estudiantes que les interesan los temas. Y es interesantísimo porque a mí me ocurre que los estudiantes vienen como en olas, ¿no? Dicen, oye, no, tráfico de seres humanos por sexo, eso es importantísimo. Entonces recibo 10 estudiantes. Entonces le digo, oye, no, pero yo no puedo dirigir 10 tesis, entonces agarro a 1, ¿entiendes? 2. Entonces los tipos trabajan, entonces me producen algo, y después cuando se gradúan, que son 5 años más tarde, entonces ya se les olvidó que hay que continuar las investigaciones. Y es interesantísimo porque todos mis proyectos van como un gusano, ¿entiendes? Avanza rápido y después se para. porque todos dependen de cuál es lo que está de moda. total. Y entonces, sí, hay una encuesta en Estados Unidos que salió ayer que dice que el problema más importante en los Estados Unidos es el trato a los trabajadores. Mi reacción es, bueno, es
uno de los 50 problemas importantes, ¿entiendes? No es que es el más importante. Eso también a nosotros nos encantan las competencias, ¿no? Cuando agarramos todos los problemas de nuestra sociedad, siempre queremos encontrar cuál es el problema importante, Chile, el problema. No, vale, Chile tengo como 200 problemas, ¿entiendes? O sea, Totalmente. entonces la gente se concentra en uno nada más, el problema de Chile. No. Yo a veces digo que el problema es que tú quieres encontrar solo un problema. ¿Entiendes? Tú te vas para Inglaterra y ves la primera página del periódico y hay como 500 noticias, porque tienen 500 problemas. Yo me voy a los países latinoamericanos, que los periódicos son más o menos del mismo tamaño, y hay solamente 2 noticias, corrupción y el resultado del fútbol, ¿no? Pero es verdad, yo creo que ese punto que señala es clave también de cómo enfrentar esta agenda. Yo creo que cuando se mira como un problema o con un único desafío, esto es multisistémico, múltiples dimensiones y tiene mucho de política pública, pero también tiene mucho de un cambio cultural necesario, de derribar estereotipos desde la educación. Son políticas que, como en el estudio horizontal se señala, que por un lado son políticas de empleo propiamente tal, como subsidios, fondos para el emprendimiento, pero también tiene mucho que ver de regular la cancha y las condiciones de partida al final. De que al final, hoy día la mujer está en una desventaja y necesita, y dado la cultura que estamos, recae sobre ella el tema de los cuidados, sobre todo en pandemia, y necesitamos de políticas que den esa garantía y que al final es importante también en esta discusión que muchas veces se entiende como que uno quisiera que todas las mujeres tengan que trabajar o que ese es el camino que tienen que seguir. Yo creo que acá siempre es que todos tengamos la misma oportunidad y la libertad de elegir lo que queramos. Y el hombre sí la tiene, la mujer no la tiene. Y el Estado por eso se tiene que hacer cargo de generar las condiciones para que una mujer pueda elegir libremente su proyecto de vida y la maternidad y la familia sea un condicionante a eso. Déjame decirte, lo que acaba de decir, déjame resumírtelo de otra manera, que es la forma que yo la veo, que es transferir el poder de decisión a la persona. O sea, exacto. ¿Entienden? O sea, esa es. Entonces, si tú tienes el poder de decisión en tus manos, yo creo que el cambio cultural es muy complicado, ¿ok? Yo creo que el cambio cultural ocurre a punta de educación y a punta de... Es muy lento también. Es muy lento. Y además yo no soy un experto en eso no sé. O sea, parte de tu pregunta es cómo hacer el cambio cultural. Yo no sé. O sea, en mi caso yo tuve una madre que me enseñó a respetar a las mujeres muy temprano. Y yo tuve familiares que yo aprendí cómo no se trataban a las mujeres ni a los gays, viendo a mis familiares cómo trataban a las mujeres y a los gays. Entonces, yo tenía tanto pena ajena del lugar donde yo estaba rodeado, con la gente con la que yo estaba rodeado, que yo creo que yo a punta de eso me eduqué, ¿me entiendes? Entonces, pero yo espero que la gente no tenga que pasar por esa experiencia para aprender, ¿de acuerdo? O sea, yo nací en un lugar muy pobre en Caracas, entonces yo vi muchísima violencia cuando era pequeño, muchísima violencia. Entonces, yo realmente no espero que la gente tenga que hacer eso, ¿entiendes? Para entender cuál debe ser el trato correcto. Pero, digamos, la parte cultural, yo no soy un experto, no sé cómo arreglarla, pero yo sí creo que uno puede arreglar las normas, ¿entiendes? Entonces, digamos, y poco a poco, la gente no es tonta, O sea, si tú eres una trabajadora muy eficiente, la empresa va a querer contratarte. Entonces, si te podemos transferir a ti el poder de decisión, eso te hace a ti un trabajador, una empleada mucho más poderosa, vas a poder tomar las decisiones. Yo creo que ahí es donde están las oportunidades. La cultura va a ser muy difícil, los estereotipos van a ser muy difíciles, los chistes van a seguir estando ahí. O sea, la gente dice, o sea, y castellano es un lenguaje absolutamente horrible. Horrible. El femenino de muchísimas actividades significa, siempre tienen malas interpretaciones. Cuando yo digo, oye, Sebastián es un aventurero, ¿no? Eso significa que Sebastián, tú sabes, él le gusta ir a hacer cosas peligrosas. Cuando yo digo, Gabriel es aventurera, bueno, eso no suena lo mismo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, Sebastián es experimentado. ¿Vale? Eso significa que Sebastián, tú sabes, como que se la sabe, ha aprendido, tiene experiencia. No, Gabriel es experimentada. No significa lo mismo. Y ponte a ver las palabras. Es impresionante. Yo no me las sé todas ahorita, porque yo lo tengo cuando doy clase.
tengo 15 palabras. Que la connotación femenina es horrible en todas ellas. Sí, yo en la clase soy más elocuente diciendo qué es lo que significa la versión femenina, pero es realmente, castellano es un lenguaje que es complicado. Entonces, tenemos que también cambiar el lenguaje. Entonces, ¿te entiendes, María José? Yo creo que eso va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, lo que uno tiene que No, y hacer... también, claro, en esa misma línea los roles y los estereotipos que puedan existir del lenguaje al final, que está muy asociado, Uy, asociado. que una mujer sea experimentada, sea algo mal visto, no debería ser así. No, yo entiendo, pero tú entiendes, o sea, yo espero que todo el mundo aquí, yo no lo estoy usando desde ese punto de vista, pero yo creo que todo el mundo Total. entienda que Pero la... esa es nuestra cultura, eh, es la, como hoy día se... Sí, y lamentablemente el castellano tiene ese problema. Y esto viene de muchísimos años de usar la palabra de esa manera. En Estados Unidos no lo usan de esa manera, pero te dicen, bueno, oye, tú pegas como una niña o tú corres como una niña, que también lo usamos en castellano, por cierto, ahorita me estoy dando cuenta, también lo usamos en castellano. No, si esa corre como una niña, ¿entiendes? ¿No? ¿Entiendes? Si esa llora como una niña, si esa es sentimental como una niña, entonces también se asocia de mala manera. Entonces, la parte Sí, cultural yo creo que es complicadísimo. Bueno, Tiene que empezar con nosotros, donde nosotros no usemos eso en nuestros hogares, ¿entiendes? Creo que es muy importante, total. en serio. O sea, yo en mis hogares, en mi hogar la gente no usa ninguna de estas palabras en forma despectiva. Claro, yo también tengo dos niñas y un niño, entonces, o sea, tengo dos mujeres, pero en nuestra casa no, fuimos muy cautelosos, mi esposa y yo, de cómo se usaban estas palabras, ¿entiendes? Sí, totalmente. Ya bueno, ya el sistema de educación, ya Sebastián ya nos quiere hacer callar, tiene mucho que ver también, que al final los estereotipos de los mismos profesores muchas veces, que ciertas actividades son para niñas, otras para niños, Exactamente. hasta hay estudios que muestran como las comunicaciones de los profesores y que los atributos que resaltan. Ella es muy cuidadosa, muy amable, mientras que a los hombres le resaltan que juega es muy ágil, y ahí uno va generando estereotipos y va condicionando Sí. sin darse cuenta a los niños y niñas. Yo escribo cartas de recomendación para mis estudiantes todos los años, un montón de ellos. Y yo tengo todo un proceso para cuidarme de qué es lo que digo en los atributos de cada persona, que no sean género específico. Porque típico dicen, oye, no, Sebastián trabaja muy duro, es muy inteligente, es súper honesto. Oye, María José, es chéverísima para hablar. Y las Claro, cartas de recomendación tienden a enfatizar, a disminuir tu aspecto intelectual y laboral y enfatizar los otros aspectos. Entonces el estereotipo viene inclusive implícito en la carta de recomendación. Yo cuando escribo una carta de recomendación, yo tengo todo un formato, ¿entiendes? Entonces están hechas casi por Artificial Intelligence. Es más, de hecho, quiero hacerlas por Artificial Intelligence en algún momento para asegurarme que yo nunca voy a tener un sesgo en la forma de escribir las cartas de recomendación. Pero yo tengo que trabajar muchísimo porque lamentablemente, a pesar de que yo soy consciente de este problema, cuando yo estoy escribiendo y expresándome libremente, yo también tengo sesgo. Entonces cuando las leo, por mi proceso de que voy por la carta, a ver cuáles son los atributos que estoy resaltando, el orden de cómo resalto los atributos, yo digo, oye, otra vez. Entonces, ¿entiendes? Por lo menos tengo un procedimiento para corregir mi sesgo. es Pero importante. es un horror, te digo, es un horror. Sí, es un horror. Y además el problema es que yo hablo inglés horrible, ya bien que hablo castellano horrible también, pero yo hablo inglés horrible, entonces yo estoy siempre traduciendo el castellano para el inglés, entonces las cartas me quedan peor. Entonces, sí. Ya, vamos a dar espacio para algunas preguntas porque esta conversación está muy entretenida, pero acá hay muchas personas que quieren también participar. Así que me voy a tomar la palabra, voy a tratar de unificar algunas preguntas que tienen la misma relación. La primera de ellas, yo creo que es importante mencionar, tiene que ver con respecto a la flexibilidad laboral. Nos acompaña dentro de uno de los auditores el exdirector del trabajo, que nos hace una aclaración, a mi juicio, muy relevante, que me gustaría compartir con todos ustedes. Mauricio nos dice que la ley de teletrabajo, una ley reciente, incorporó el derecho a desconexión de 12 horas por cada 24 horas, y eso es deber de todos nosotros, de los propios auditores,
que realmente podamos cumplirla. O sea, al menos tenemos esta flexibilidad, pero existe un marco. Ahora, no sé si 12 horas es prudente para poder convivir, pero por lo menos hay un avance en esa dirección. Y justamente... No, pero iría biomédico, Sebastián, la pregunta es cómo se implementa esa regla. O sea, bueno, primero me parece perfecto, con felicitaciones, me parece muy bueno que tengan esa regla. La pregunta es, ¿hay alguien que haya presentado una demanda a un juez laboral porque no se pudo, no estuvo desconectado esas 12 horas después de las 24? Exactamente. La verdad yo Claro. desconozco. O sea, claro, Por lo menos entiendo. está el marco legal. No, El yo primer entiendo que paso. es un marco legal, pero es que en ningún país dice que la corrupción es legal, ¿entiendes? En ningún país, y la corrupción la tenemos en todos lados. O sea, yo creo que esto no le está transfiriendo el poder a la persona de las 12 horas. ¿Tú me entiendes, Sebastián? El problema está... primero quiero felicitarlo. Déjame estar mal porque no quiero que se malinterprete. O sea, Mauricio Peñalosa, digamos, no sé, ¿es Mauricio Peñalosa? Sí. Sí. Entonces, no quiero que se malinterprete. Primero, felicitaciones por haber al menos pensado en un problema como esto. Eso me parece muy, muy bueno. Lamentablemente, yo no estoy seguro si esto va a cubrir el problema, porque la pregunta es si el empleador puede decidir no desconectarse. Si el empleado puede decidir no desconectarse, entonces, y no voy a reclamarlo, y nadie lo va a encontrar en la ley, entonces la ley no va a generar una discriminación implícita. Explícitamente no quiere hacer una discriminación, pero implícitamente sí la va a poder hacer. Entonces aquí tendría que ver que alguien diga, no, mira, María José no se ha desconectado. ¿Entiendes? No sé qué le refiero. Pero está bueno. Bueno, primero felicitaciones. Eso no existe aquí en Estados Unidos, ni va a existir en los siguientes 3.000 años, ¿eh? O sea, esa regulación no va a existir en Estados Unidos ni de milagro. O sea, le quiero dar las felicitaciones porque me parece muy bien que la ley exista. Pero aquí en Estados Unidos, o sea, digamos, queman el Congreso antes que pongan esa ley. ¿Entiendes? Sí. Vamos a ver cómo funciona esta ley nueva por la información que tengo. Aún no existe ningún fallo, así que va a haber tiempo para poder evaluarla. Acá hay otra pregunta también relacionada con la flexibilidad laboral y la participación del trabajo femenino. Si bien la actual legislación chilena permite diferentes opciones de flexibilidad, como el trabajo a distancia, la flexibilidad horaria, estas solo se pueden practicar en la medida que existan las condiciones. Y conversamos sobre todo las condiciones que son muy tienen desventaja a las mujeres en esto en particular, como también de infraestructura o incluso los cambios culturales que conversamos. La pregunta que se hace acá el auditor es, ¿cuál es la posibilidad de qué cosas puede hacer el Estado en esta materia? Y sobre todo el rol de la medición en esta, dado que el seminario también se trata de ello. Entonces, cómo un Estado moderno puede ayudar a resolver al menos parte de esta desventaja que hoy día estamos viendo las mujeres. No, yo creo que ahí hay María, mucho que hacer. ¿Ah? ¿Por qué no cuentas lo que me contaste sobre Australia? Que me parece muy... Sí, que conversamos el otro día. Esto es algo que María José me contó hace unos días. El fin de Que tiene semana. mucho que ver con esto, ¿verdad? Sí, Mira, sí. primero yo creo que ahí hay mucho que hacer y efectivamente yo creo que el gran desafío al final es que hay una desventaja también en la aplicación de, por decirlo así, de una ley de teletrabajo, porque al final, efectivamente, las mujeres, incluso entre hombres y mujeres ya vemos una brecha, pero también hay una brecha socioeconómica, porque al final aquellos que tienen la infraestructura, incluso los metros cuadrados, ya estamos hablando de contar con el espacio para poder teletrabajar, para tener esa flexibilidad, efectivamente está súper relacionado con, ¿cómo se llama?, con el nivel de ingreso. Y en Chile uno ve que es súper fuerte porque ya casi la mitad de los hogares son liderados por mujeres y alrededor del 70% de esos hogares son monoparentales. Entonces, Claro. Tú ya sabes que esas mujeres que lideran el hogar, más encima no tienen un acompañante, un adulto para ayudarle en las tareas del hogar, en los cuidados. Entonces, ya es una desventaja y más sabemos que hoy día existe el hacinamiento en los quintiles más bajos, el hacinamiento tiene cara a mujer, entonces
es una realidad y yo creo que hay mucho espacio de equiparar esa cancha en que la ley del teletrabajo efectivamente requiere de un marco y también que algo que hay que considerar que también el teletrabajo es para algunos tipos de empleo. Sí, Y también hay ciertos estudios preliminares que muestran que los sectores que más hay mujeres son los menos teletrabajables, como por claro. ejemplo el sector de servicio, Good. que uno no puede estar de la casa cortando el pelo o pintando la uña. Entonces, ahí yo creo que es súper importante que si bien el teletrabajo y la flexibilidad tiene un impacto positivo en el empleo, eso muestra la literatura, pero al final también tiene un impacto positivo en un grupo de la población y en la de mayor ingreso, mayoritariamente. Y lo que comentaba Roberto es que, Roberto quiere cortito y te doy la palabra, pero No, creo no, que no, es no, súper no, 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 yo quiero que tú cuentes lo de Australia. ya, lo que conversamos, sí, Sí. que bueno, que también avanzar en data, yo creo que eso es súper importante y un país que de Chile se mira harto, que es Australia, que ellos por ley tienen que todas las empresas, todas las organizaciones tienen que anualmente reportar información de equidad de género. Y la información es súper interesante porque no solo reportan indicadores como participación laboral de mujeres, brecha salarial, mujer en directorio, sino también como las políticas, planes y programas que tienen las organizaciones, en el sentido de cuánta flexibilidad existe, qué mecanismos hay de flexibilidad, cómo compatibilizar mejor la vida familiar, la corresponsabilidad, protocolos de acoso y discriminación, y todas las empresas tienen que entregar esta información, se hace un reporte anual, y la ciudadanía al final juzga y decide tiene un impacto directo en los incentivos de esa empresa al final, hasta los inversionistas en cómo fomentan la equidad de género o no. Sí. Y ese instituto que recibe la información, que María José me contó, es justamente un instituto independiente. No es político, no pertenece al sector privado, sino lo tienes independiente. Claro, que autónomo. Entonces, al ser autónoma e independiente, funciona con objetivos de mucho más largo plazo, la gente entiende. Y en ese sentido, es como tener un banco central sobre data laboral. Exacto. Entonces, ese instituto puede después mantener la confidencialidad, ¿me entiendes? O sea, tú puedes tratarlo como parte de la oficina estadística, pero justamente al sacarlo de ahí y tenerlo autónomo, bueno, la oficina estadística en Chile es autónoma, o sea que esa es un buen ejemplo. Pero no todas las oficinas estadísticas son autónomas, o sea, pero por eso no lo quiero poner ahí. Pero la oficina de estadística, digamos, hacerlo como una oficina estadística totalmente autónoma, creo que sería brutalmente bueno. Y eso es algo que puede hacer el gobierno. Ahí es donde está la política. La política es en la creación de ese instituto, la política es en obligar a las empresas a entregar la información y entonces permitir que después la transparencia sea la que la ciudadanía de alguna forma enfatice. Entonces tú dices, mira, tú quieres comprar estos productos, bueno, es decisión de las personas, ¿entiendes? Entonces, al no juzgar la situación, yo creo que es mucho más fácil hacer el problema. Entonces, yo creo que el Estado tiene un gran rol ahí en la creación de esa institución. O sea, yo creo que tiene mucho espacio. Eso es lo que quería que también contara. Muy bien. Esto yo no lo sabía, esto me lo contó María José. Entonces, lo que pasa, quería aclarar que yo no lo sabía, lo contó María José. Es verdad. Es cierto. Yo también estuve presente en esa conversación. La fe de la... Acá tengo una pregunta que yo creo que también tiene directa relación cuando conversamos esto de la indignación. Y ahí Roberto y María José, desde su punto de vista más ingenieril, de políticas públicas de María José, dicen, bueno, ¿cómo pasamos de la indignación a la acción para poder resolver los problemas? Y déjenme decirles lo que nos dice Omar. Omar se hace una pregunta de frente a ciertas corrientes feministas muchas veces muy extremas que ven al hombre como un abusador propiamente tal y dominador. Y la verdad, ¿cómo podemos plantear alternativas que permiten poder equilibrar estas posiciones tan radicales que muchas veces hoy día se escuchan en diferentes momentos y sobre todo cuando existe una indignación bastante fuerte? Entonces,
¿Cómo podemos volver a reinsertar al hombre en un contexto más amigable frente a este tipo de discriminación? Una pregunta compleja, así que se las dejo. Buenísima Yo, pregunta, pero... yo tengo mi... Vamos, A María ver José, si estamos de acuerdo con Roberto. ¿tú estás de No, acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Ya sabes Ah, qué voy a decir yo? no, a ver si estamos... No, yo creo que, a ver, efectivamente dentro de los movimientos feministas también hay movimientos más radicales, otros menos radicales, pero yo creo que acá la clave es que este no es un movimiento de mujeres contra hombres, o sea, yo creo que acá los objetivos y los desafíos se necesita de los hombres, de la mitad, menos de la mitad de la población, pero sigue siendo importante para alcanzar estos objetivos. Yo creo que en la medida que esta agenda y las problemáticas y las brechas que enfrentamos son también un desafío de los hombres, eh, vamos a poder avanzar. Que al final no muchas veces entendido como una agenda de un grupo de la población. Yo creo que esto es una agenda netamente por justicia, por dignidad humana y porque al final todos tenemos tenemos derecho a las mismas oportunidades y al mismo trato y a la misma vida libre de violencia y sin discriminación. Yo creo que ahí la clave está en hacer parte al hombre de esta agenda, que al final no es los desafíos, lo que se busca no es algo solamente para las mujeres, sino que es un bien para la sociedad, es un bien para las empresas. Las empresas que tienen más mujeres tienen mejores rendimientos, tienen más innovación, tienen mejores resultados. Yo creo que en la medida que se va entendiendo así, eh, eh, la posición es más de cotrabajo, de corresponsabilidad en el desafío y no de una lucha de sexos. Yo estoy de acuerdo con eso y déjame complementar, les cuento un poco las investigaciones que yo estoy haciendo de medición. O sea, primero, yo tengo más de 20 años pensando en cosas de mediciones de todo, desde la inflación hasta la depresión, y todo, todo, de depresión, tráfico de seres humanos, felicidad, mentira, cuando la gente miente, etc. Mi trabajo en MIT es pensar cómo hacer estas mediciones en forma apropiada. Entonces, una de ellas ha sido, por muchos años, tratando de entender el proceso de discriminación en las mujeres en los Estados Unidos. Y yo estuve... Interesantemente, yo hablaba siempre con psicólogos, me iba con todos los psicólogos y cuando viajaba, yo viajaba muchísimo, visitaba como 26 países al año, todos los años, y iba muchísimo a Latinoamérica y entonces yo siempre que encontraba un psicólogo le preguntaba si era psicólogo familiar, social, y me ponía a hablar y le decía, ¿cómo me dirías tú la discriminación? Y entonces me empezaban a dar el cuento, ¿no? Decía, ¿cómo ocurre la discriminación? Me dan todo el cuento y no encontraba dónde podía medir, no dónde podía medir. Y hablé una vez con una argentina, historia verdadera, ¿eh? Una argentina, me dice la argentina, no, che, mirá, si lo que pasa con los hombres es que los hombres se interrumpen a las mujeres todo el tiempo, ¿eh? Eso es lo que me dice más o menos. Una porteña con un acento de esos salvajes. Y entonces agarra y me da la referencia de una señora que se llama Louise Fitzgerald, que estaba en Estados Unidos. Entonces fui y busqué con Louise Fitzgerald. Y ella tiene toda una anatomía de cómo ocurren los crímenes, ¿entiendes? De todos los crímenes. Entonces uno de esos crímenes es discriminación. Muy interesante porque en esa anatomía me di cuenta que uno de los aspectos importantes en la falta de respeto es cómo la gente interrumpe. Entonces lo que nosotros hicimos en MIT es que pusimos en los teléfonos, pusimos unos micrófonos, ¿de acuerdo? Bueno, al principio lo hicimos con unos micrófonos, verdaderos micrófonos, que eran unos micrófonos que le poníamos a la gente aquí, ¿ok? Que esos micrófonos lo que detectaban era cuando dos personas estaban hablando. Se lo dimos a los estudiantes de MIT y la gente lo que encontraba es cuando esos dos micrófonos, uno estaba enfrente del otro, ellos suponían que estaban en una conversación y lo que hacían era evaluar cómo una persona interrumpía a la otra. Y eran estudiantes de MIT, o sea que estamos hablando de gente muy privilegiada, con alto grado educativo, ¿de acuerdo? Todos eran de mayores de 40 años, porque este era un grupo específico. Yo no quería hacer esto con gente de 17 años, ¿de acuerdo? Quería hacer esto con gente que ya ha tenido mucha experiencia laboral, ¿de acuerdo? Y que eran muy internacionales. Entonces el programa en MIT, Máster de Ingeniería y Máster de Gerencia,
que son para gente bastante mayor, mayores de 45 años casi todo. Entonces a esto es lo que le poníamos al micrófono. Y yo les decía a la gente, mira, lo que yo voy a hacer es medir tus interrupciones y tu patrón de interrupción. Entonces una cosa interesantísima es que tú veías a los hombres, nada más voy a hablar de nacionalidades, ¿de acuerdo? Tú ordenabas las nacionalidades y tú te das cuenta que había, hablando solamente de los hombres, ¿ok? Había nacionalidades que los tipos interrumpían muy poquito. Entonces esos son los alemanes, los coreanos y los japoneses, los holandeses, ellos interrumpen muy, muy poco. Los que más interrumpen son los italianos. Los italianos interrumpían antes que el tipo dijese una palabra. Nosotros tenemos una discusión grabada entre un alemán y un italiano, que es para morirse de la risa. Porque lo único que hace el alemán es emitir un sonido y el italiano ya interrumpe y cada vez se va poniendo más álgida la conversación y resulta que es que el alemán estaba de acuerdo con el italiano. Pero tuvo que interrumpirlo, pegarle 5 gritos, que se callase la boca para decirle que sí estaba de acuerdo. Pero es lamentablemente la tuve que borrar por violación a la privacidad, pero es una de las mejores conversaciones que he tenido. Entonces los italianos interrumpen mucho, nosotros los latinos estamos cerca de los italianos, ¿de acuerdo? Todos los que tocan el Mediterráneo se interrumpen como locos, ¿de acuerdo? Esa es la clave. En Francia son los del sur, se interrumpen como locos, los franceses del norte no interrumpen tanto. Y entonces, interesante que hay todo un patrón, ¿no?, de interrupciones. Cuando nosotros veíamos cómo estas personas interrumpían a las mujeres, lo que era interesante es que independientemente de la nacionalidad, todos interrumpían a las mujeres 4 o 7 veces más que lo que ellos interrumpían a los hombres. O sea, el estimado es muy ruidoso, pero vamos a agarrar el límite inferior, 4. Entonces significa que los japoneses cuando interrumpían a las mujeres. Cuando los alemanes interrumpían a las mujeres. Este patrón era independiente de la nacionalidad. Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Pues nosotros el día que medimos esto, al cabo de 6 semanas, yo fui a los estudiantes y les expliqué lo que íbamos a hecho, les mostré los resultados de lo que habíamos hecho, y ¿sabes lo que pasó? Inmediatamente, todo el mundo pidió disculpas. Pues yo realmente creo que 95% de las personas, o 99.5% de las personas son buenas personas, que están en un ambiente muy dañado, y por lo tanto se están unos interrumpiendo a los otros, están irrespetándose los unos a los otros, y no se dan cuenta del daño que están haciendo. Yo tengo como 7 de esas mediciones, como por ejemplo cuando se pasa la palabra, o sea, y estamos haciendo todos esos dispositivos para poderlos tener en un teléfono, para que ese teléfono lo tenga María José. Y ahí es donde viene el empowerment, María José. A mí me ha ocurrido en grupos donde los tipos no estaban interrumpiendo a las mujeres, ¿de acuerdo? O sea, claro, ellos no saben porque yo no les digo a quién, yo les digo el estadístico de toda la clase. Yo no le digo que Sebastián es el bastardo, ¿me entiendes? No. Yo entiendo, yo no señalo a nadie, ¿no? Yo digo, en la clase ustedes interrumpen a las mujeres 4 veces más que a los hombres. Entonces, inmediatamente lo que ocurrió es que había algunos grupos donde ellos cuando se reunían le pedían disculpas. Entonces le decían, oye, María José, perdón por haberte interrumpido. Entonces María José dice, no, pero ustedes no me interrumpieron, no te preocupes. Pasaba la semana y resulta ser que entonces María José decía, oye, vamos a ponernos los micrófonos, ¿de acuerdo? O vamos a encender el teléfono. Ahorita están encendiendo el teléfono. Vamos a encender el teléfono para medirnos, ¿no? Porque es un acto voluntario. Y lo que ocurría es que los tipos que no estaban interrumpiendo decían, oye, pero María José, si nosotros no te interrumpimos, ¿para qué vamos a encender el teléfono? Y la respuesta de esta muchacha, pues la tenemos grabada, la respuesta de la muchacha fue, o sea que tú me quieres interrumpir ahorita. Entonces todo el mundo encendió el teléfono. Esto es tu empowerment. Esto es tu empowerment. Porque esto te va a permitir no solo medir, sino cambiar la narrativa. Entonces, yo creo que podemos hacer mucho para resolver estos problemas a nivel de las empresas. Por cierto, no funciona en el teléfono, ¿eh? O sea, todo esto que acabo de decir funciona con el micrófono puesto aquí en el teléfono. Tenemos 3 años tratando de hacer esto y no funciona en el teléfono. No sabemos qué pasa. O sea, que esto es un caso menor, pero, pero digamos, nosotros seguimos trabajando. El que funciona es sobre el tiempo, cuánto tiempo usan. Por ejemplo, yo aquí he hablado más que María José, ¿entiendes? Pero cuánto tiempo cada persona tiene. Entonces hay algunas cosas que funcionan, otras no funcionan, pero seguimos trabajando para eso. Pero esto, el día que yo le transfiera el poder a la persona que tiene el teléfono,
va a cambiar la narrativa en esta reunión. Y ese día va a cambiar la cultura. Entonces, y es donde yo creo que está el contacto en la medición, ¿entiendes? Yo no medí la discriminación, yo no juzgué a nadie, yo no juzgué absolutamente a nadie. Yo medí y regresé la información. Y muchísima gente se sentiría abochornada de lo que pasó. Muchas gracias, Roberto. Ahora me toca a mí interrumpirlo. Quiero dar por cierre esta grata conversación. Ya no hemos extendido, dijimos inicialmente que iba a durar 1 hora, pero si la audiencia no bajaba, nos íbamos a extender un poco y ya nos extendimos estos 20 minutos adicionales, así que muy agradecido de todos los auditores que nos acompañan, sobre todo de María José y Roberto, que han tenido la gentileza de conversar sobre estos temas de acceso, de inclusión, de realmente cómo debemos utilizar la información, los problemas de información que muchas veces nosotros en Chile conversamos sobre los resultados y buscamos cuotas y poco nos hacemos cargo de los procedimientos, poca atención le damos a eso y últimamente hemos estado conversando un caso bastante entretenido acá con Roberto, así que muchas gracias por la atención de todos ustedes, así que muy agradecido y les dejo a todos a Roberto 15, 30 segundos para que se pueda despedir y cerramos con María José, también 15 segundos. No, bueno, déjeme darle las gracias. Esto me parece un tema súper importante y me parece que estos son los lugares donde tienen que ocurrir las conversaciones. Yo creo que las soluciones de estos problemas requieren la participación de todo el mundo y la disponibilidad de todo el mundo. Yo creo que es importante que tratemos de no juzgar la situación, sino de ofrecer data sobre qué es lo que está ocurriendo. Creo que esa es la mejor forma, pues yo creo que el día que vemos la data, la mayoría de nosotros se va a sentir de alguna forma avergonzado de lo que está pasando, y eso es suficiente. Yo creo que también tener la data nos va a permitir mantener el grado de energía para resolver el problema más allá de la indignación, y yo creo que tenemos que estar todos aquí, el sector privado, el sector de la sociedad civil y el gobierno. Yo creo que la idea de María José de crear esa institución es buenísima, así que pónganse a trabajar. Okay. O sea, otra vez, muchísimas gracias por la invitación y un verdadero honor estar haber compartido contigo esto, María José. Un millón de gracias. Gracias, Roberto, a ti por el tiempo, la confianza, a Sebastián igual. Creo que se dio una súper buena conversación y a veces en este tipo de temas uno trae más problemas, más diagnósticos que soluciones. Todavía queda mucho por avanzar en distintas dimensiones, desde las políticas públicas, cuál es la agenda género, hasta la institucionalidad, como dice Roberto, hasta contar con más data y es muy importante que todos seamos parte de ese desafío, que sobre todo en lo que se viene a Chile, en la discusión que estamos, este tema, la equidad de género tiene que ser un tema que esté sobre la mesa y que lo discutamos de distintas aristas, no solamente de política en el mercado laboral, sino también de también los procesos, como dice Roberto, que creo que es lo que yo más rescato de esta conversación y donde creo que todo nos deja pensando en dónde están los focos hoy día, desde a la medición hasta qué consideramos como un éxito, como un resultado de paridad, siendo que muchas veces nos quedamos solamente en el indicador y no en el camino. Muchas gracias, Roberto, María José, y damos por concluido este seminario, así que muy agradecido por su tiempo. Que esté muy bien.